cuestionó si el método podría representar la voluntad del pueblo. Eso no es aplicable en democracia. Se refirió al método de Webster. En el uso de la palabra, el asambleísta Fernando Cedeño. De justicia y de estructura del Estado en el periodo anterior a este, donde luego de la muerte cruzada nos estuvimos trabajando en esta comisión. Y en esta comisión hicimos un trabajo, en primer lugar, de análisis de derecho comparado, asambleísta Serrano, donde incluso miembros de su bancada también apoyaron. Efectivamente hicieron observaciones sobre el método de asignación de escaños, pero aprobaron y cuestionaron el tema del transfugismo político, que es otro tema que está acá. Es más, se lo construyó de manera consensuada este trabajo, porque las comisiones estaban integradas de manera multipartidista o pluripartidistas. En la comisión, el trabajo culminó el 18 de diciembre del año 2023 y fue asambleísta Serrano en la presidencia el señor Henry Kronfle, que lo guardaron en la gaveta de la presidencia de la Asamblea. ¿Por qué? Por cálculos políticos, porque no interesaban que se discuta esto, porque estábamos al ciernes de un nuevo proceso electoral y entraba el año electoral que corría a partir de febrero del año 2024. Y por eso recién ahorita lo estamos discutiendo. En la parte medular, si esta ley se hubiera sido aprobado cuando fue presentado, nos hubiéramos evitado una serie de problemas que actualmente se presentaron en la última campaña electoral, como el hecho de prohibición de que las instituciones públicas difundan tareas de carácter electoral durante el proceso electoral, como sucedió en la última campaña. Nos hubiéramos evitado inconvenientes de la entrega, porque se censura la entrega de dádivas, regalos y donaciones, como sucedió en la última campaña, donde incluso se entregaron cocinas de inducción. Pero no sucedió así. Yo creo fervientemente en que hay que fortalecer la democracia. Y el fortalecimiento de la democracia radica en el fortalecimiento del régimen de partidos políticos en el país. Efectivamente, en el Ecuador existen demasiadas organizaciones políticas. Existen hasta movimientos políticos parroquiales. O sea, eso es una locura, que existan organismos políticos de parroquias. Por último, deberían existir hasta a nivel de cantón. Pero esas correcciones hay que hacerlas. Hemos analizado el tema de las competencias y que porque lo haya hecho una organización política en un momento determinado, no significa que esté bien, porque las leyes deben ser permanentes y son susceptibles a mejorar, por sobre todo porque hay que corregir errores, hay que fortalecer, porque, repito, el fortalecimiento de la democracia radica y parte por el fortalecimiento de las organizaciones políticas que deben tener principios programáticos e ideológicos que amparan y guían su accionar. Por eso yo creo en las ideologías, por eso yo no creo en las organizaciones y en fin, en esa dispersión de fuerza es que podemos llegar a consenso en función del respeto de las ideas y principios que cada organización política tenga. Efectivamente, la discusión de esta reforma, tanto en primer debate, se circunscribió a dos puntos. Uno, que les ocasionaba problemas, efectivamente, porque sancionaba el camisetazo, el transfugismo político, donde miembros de su bancada, asambleísta Serrano, apoyaron. Y es más, fue propuesta de alguien de su bancada, como el asambleísta Tayano, que hicimos un excelente trabajo en la comisión, donde se evita la sanción de carácter, se pone la sanción de carácter administrativo para evitar el cambio de camiseta. Pero claro, como no les interesa, porque la compra de conciencia realmente se convierte en una actitud habitual en la Asamblea Nacional, no les conviene a quien ejerce el poder en su momento, porque por eso debemos pensar a largo plazo. No es la coyuntura, no se puede constituir, y eso es un error de la legislatura desde el punto de vista conceptual, de pensar siempre en funciones coyunturales. Y efectivamente el tema del método de Hong es discutible. Sus argumentos, asambleísta Serrano, son válidos, pero también es válido el tema de la gobernabilidad,
porque un espacio plural como este tiene que estar representado y no es posible también que una minoría con un 9% al final tenga una representación en función que una candidatura, un movimiento político tenga sobre el 60% de los votos, como el caso nuestro en la provincia de Manabí, que sacamos en la última elección cerca del 64% de la votación. Y no se compadece la representación con los votos obtenidos, porque eso también es parte del fortalecimiento y los principios democráticos. Eso en términos generales que es importante ver mucho más allá de la coyuntura. Yo les decía, yo recuerdo que en ese momento cuando discutíamos esto, el tema del método de Hong, yo le decía en ese momento al asambleísta de ADN, le digo, ustedes se están negando a ganar, se están negando a pensar en el largo plazo. Efectivamente, las elecciones últimas es una rareza en la democracia ecuatoriana, porque lo que ha existido históricamente es, por ejemplo, en la asamblea anterior, la asamblea del 2021, había una dispersión de fuerzas que no permitía realmente consolidar una mayoría. Y eso incluso acá vemos de que efectivamente hay una mayoría, pero que se va consolidando en función de la compra de conciencia, pero no por los votos, en función de la votación esgrimida en la votación popular, ¿no? Y eso tiene que acabarse en el país, porque es importante fortalecer el régimen de partido y sobre todo fortalecer la democracia. Yo creo, efectivamente, comparto el criterio en términos de las competencias que tiene el Tribunal Contencioso Electoral, que hemos visto cómo se arrogan funciones que no les corresponden, porque no es posible, y comparto el criterio con los asambleístas que nos antecedieron, igualmente la suya, al asambleísta Serrano, de que la pérdida de curul no la puede decidir un organismo como el Tribunal Contencioso Electoral, porque son los votos los que han dado, y él es excepcionalidad, y efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente en el fallo Petro versus Colombia, en la que expresa claramente los errores de carácter administrativo que se dan. Entonces, esos errores hay que discutirlos. Yo invito a mantener un debate elevado, invito a los nuevos miembros de la Comisión de Justicia que permitan aportar, que permitan ayudar y no pensar en la coyuntura. Hay que pensar en el futuro del país, en el fortalecimiento sobre todo de esta democracia que debe ser fortalecida. Muchas gracias, señor presidente. En la cuarta intervención, el asambleísta Fernando Cedeño hizo